Bienvenidos a la clase 9.5 del curso de Matemáticas Especiales. En esta clase vamos a introducir el concepto de la derivada compleja de una función compleja y vamos a formular la noción de ser derivable en términos de las derivadas parciales de sus partes reales y complejas, lo que se conoce como las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Vamos entonces en esta clase a estudiar el concepto de lo que es la derivada de una función de variable compleja. Entonces demos la definición. Entonces supongamos que tenemos una cierta función w igual a f de z, vamos a escribirlo así, del plano en el plano, la cual está definida en un dominio. Entonces la palabra dominio aquí es una región, así intuitivamente como se muestra aquí en la figura más arriba, una región gordita del plano, es decir, un dominio significa lo siguiente: dominio significa que para cada punto P que esté en U, siempre existe un disquito, existe un disco centrado en P y completamente contenido en U. ¿De acuerdo? Esa es la noción de dominio. Es que para cada punto, como se muestra aquí arriba en la figura, pues el dominio aparece como esta región roja y ahí se señala un puntico y para cada puntico hay un disquito que está centrado en P y completamente contenido en U. Si ustedes quieren, pues pueden pensar que es todo el plano es un dominio, obviamente. Dado cualquier punto del plano, uno siempre puede encontrar un disquito metido en el plano. El problema es quitar bordes, una figura que tenga bordes, por ejemplo, si consideramos el semiplano superior, pero incluimos el eje X también, entonces en el eje X es imposible encontrar un disquito, ¿cierto? Y lo vemos en la segunda figura, encontrar un disquito que esté completamente contenido en la región. Por pequeño que sea el radio del disquito, siempre se va a salir de la región, que en este caso sería todo el semiplano superior, incluyendo el borde, o sea, el eje de X. Entonces, vamos a imponer esa condición. La función debe estar definida en un dominio. Es para lo siguiente: para poder movernos alrededor de cada punto libremente y que la función esté definida ahí. Este es el equivalente, por ejemplo, como a un intervalo abierto en la recta real. Entonces, sumamos que la función está definida ahora entonces en un dominio. Entonces, la derivada de la función, la derivada de f de z en el punto P igual a z0, un cierto punto del plano complejo, entonces se define como el límite, entonces es lo mismo que ocurre con las funciones reales, va a ser el mismo límite de f de z0 más delta z menos f de z0 sobre delta z cuando delta z tiende a 0. Entonces, veámoslo aquí en la figura, ¿cierto? Lo vemos aquí, nuevamente aquí arriba vemos lo que es un dominio, y en ese dominio definir una función, y vemos lo que es la noción de derivada. La noción de derivada es que nos movemos entonces del puntico z0 al puntico z0 más delta z es un intervalito de z que estamos sumando, restamos f en z0 y dividimos sobre delta z y tomamos ese cociente. Es exactamente la misma noción de la derivada de una función real. Cuando este límite existe, obviamente lo vamos a llamar f' en z0, no siempre va a existir, ¿cierto? Como ocurre muchas veces con las funciones reales también. Aquí entonces es la extensión natural de la noción de función real. Miren que tiene perfecto sentido dividir por delta z, puesto que delta z es un número complejo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces para entender qué significa, digamos, en términos más concretos esta derivada, pues entonces vamos a escribir la función f en sus partes reales y sus partes complejas. Entonces, toda función, ¿cierto? Observemos lo siguiente: toda función, sea diferenciable o no, f de z,
se puede escribir en la forma. Entonces escribámosla destacando sus partes reales y completas primero. X escribámoslo como X más Y, ¿de acuerdo? O Z0 si ustedes creen, perdón, Z, como X más Y. Y entonces W igual a F de Z, o sea, F de X más Y, pues va a ser nuevamente este W un número complejo que podemos escribir como U de XY más Y veces B de XY. O sea, este está jugando, este es W de XY, el valor de la función para cada valor F, para cada valor X más Y en el dominio. ¿Cierto? O sea, toda función se puede escribir de esta forma. Hagamos un ejemplo para que este concepto quede más claro. Escribamos, por ejemplo, una función como, escribamos la función W igual a 1 sobre Z, o F de Z igual a 1 sobre Z, como la quieran escribir. Entonces, muy bien, Z lo escribimos como X más Y. Entonces, ¿cómo escribimos 1 sobre Z? Lo escribimos como 1 dividido por X más Y. Entonces, recuerden, este ejercicio lo habíamos hecho ya. Multiplicamos arriba y abajo por el conjugado, que es X menos Y. Aquí multiplicamos X más Y por X menos Y. Obviamente, pues estamos multiplicando esa fracción arriba y abajo por la misma cantidad. Con la ventaja de que esto lo podemos escribir como X menos Y. Y esto es Z por Z conjugado, que es la norma de Z al cuadrado. O si ustedes quieren, hagan el producto directamente. X por X, X2 menos, ¿cierto? Sería menos el producto de este término por este menos I2, Y2. O sea, como I2 es menos 1, sería menos menos 1, Y2, o sea, más Y2. Entonces esto lo podemos escribir como X sobre X2 más Y2 más menos Y sobre X2 más Y2 veces I. ¿De acuerdo? Entonces, esta función que hay aquí es la que estamos llamando U. Esta sería U de XY y esta sería nuestra B de XY. ¿De acuerdo? Entonces, esta función f de z igual a 1 sobre z, digamos su parte real como función sería u de xy, sería x sobre x2 más y2, y su parte compleja b sería entonces menos y sobre x2 más y2. Entonces, así escribiríamos una función en sus partes reales y complejas. Entonces, en conclusión, nuestra conclusión sería la siguiente. En conclusión, si f de z es igual a w con z igual a x más y, entonces f de z se puede escribir como f de x más y, que es igual, voy a seguir aquí la igualdad a, o sea, déjenme, yo lo vuelvo a escribir aquí, x más y va a ser igual a u de xy más y veces b de xy. Esta entonces se va a llamar la parte real de la función y esta se va a llamar la parte imaginaria de la función. Hagamos otro ejercicio. Por ejemplo, calculemos las partes reales y complejas o imaginarias de la función f de z igual a z2. Muy bien, entonces, ¿quién es z? Z es x más y. ¿Quién es z2? Pues elevemos x más y al cuadrado. Sería x2 más 2 veces xy por y. Y aquí quedaría más i2 y2, o sea, menos y2. Entonces escribamos z2, partámosla en sus partes reales y complejas, entonces tendríamos sus partes reales serían x2 menos y2, ¿de acuerdo? Pues no contiene la i, más, y aquí tendríamos este otro término 2xyi. Muy bien, entonces esa sería la función, esta sería entonces la u, ¿cierto? Cuando escribimos la función z2, su parte real, u, que llamaremos pues aquí u,
es x2 menos y2 y su parte compleja sería b de xy igual a 2xy. ¿Muy bien? Entonces, una vez ya sepamos cómo partir una función en sus partes reales y complejas, entonces no es difícil calcular o ver cómo es su derivada en caso de que exista, obviamente, en términos de las partes reales y complejas. Entonces, miremos aquí arriba, entonces aquí miremos el punto z0, ¿cierto? Va a tener unas coordenadas x más y, como se muestra en la figura, y nos vamos a mover al punto delta z, vamos a incrementar al punto z0 más delta z, perdón, y vamos a incrementar delta z, que va a ser un delta x más y delta y. Entonces miren la figura, tenemos delta z, tenemos z0, y nos movemos al punto z0 más delta z, incrementando la x, incrementando la y. Muy bien, entonces computemos ahora quién es f de z0 más delta z menos f de z0 sobre delta z, ¿cierto? Este es el cociente diferencial al cual tenemos que tomarle el límite. Entonces vamos a hacerlo de dos maneras distintas. Bueno, primero vamos a sustituir los valores de z0 y delta z. Entonces calculémoslo aquí arriba. ¿Cuánto es z0 más delta z? Pues sería, no sería otra cosa que sumemos sus partes reales, x más delta x, más y veces y más delta y. ¿De acuerdo? Entonces ese sería ese punto. Entonces f de esto sería f de x más delta x más y veces y más delta y menos f de z0, que es x más y, dividido por delta z, que es delta x más y delta y. Muy bien, entonces ahora vamos a escribir esto en sus partes reales. Entonces, recuerden la función f de x, por otro lado, en general, f de xy se puede escribir, f de x más y, o f de z se puede escribir como u de xy más y veces b de xy. Muy bien, entonces vamos a sustituir aquí. ¿Cuál sería si f de x más y es está dado en términos de u y b por esta expresión? Pues entonces, ¿quién sería este primer término? Este primer término, f de x más delta x más y veces y más delta y. Muy bien, ese primer término sería entonces u de x más delta x, coma, pues aquí tendríamos y más delta y, más y veces b de x más delta x, y más delta y. ¿De acuerdo? Este sería este primer término, este que tenemos aquí, este f. Ahora vamos a restarle f de x más y, entonces vamos a escribirlo menos f de x más y. Esto es igual, entonces escribámoslo aquí con menos, pues sería f de x más y es este valor, pues sería restar menos u de xy menos y veces b de xy. Entonces el cociente diferencial, este cociente que voy a llamarlo, este cociente que lo podemos llamar 1 si ustedes quieren aquí, este 1, para no tener que volver a escribir toda esta expresión, entonces 1 es el cociente, es igual a esta diferencia, pues restemos, sería este término menos este, u de x más delta x, y más delta y, menos u de xy. Bien, veámoslo así, si quieren más y veces esta diferencia, b de x más delta x, y más delta y, menos b de xy. Muy bien, y vamos a dividir ambos términos entonces por delta z, que es delta x más y delta y. Aquí quedaría delta x más y delta y. Entonces, este es el cociente diferencial.
Muy bien, entonces teníamos este cociente diferencial calculado de esta manera y ahora vamos a tomar el límite. Entonces tenemos que tomar el límite cuando delta z tiende a 0. Muy bien, entonces hay dos maneras de tomarlo. Entonces, como vemos en la figura, una manera es primero hacer delta y, o sea, la primera forma es hacemos, la primera situación podemos hacer delta y que tienda a 0 y luego delta x que tienda a 0 o al revés. Entonces hagamos esta primera situación. ¿Qué pasa cuando primero tomemos el delta y, hagámoslo tender a 0? Cuando tiende a 0, pues este término tiende a 0, este tiende a 0, este tiende a 0, este se va hacia 0 y este se va hacia 0 y nos queda lo siguiente. Entonces, en el primer paso, haciendo límite, cuando delta y tiende a 0, nos queda u de x más delta x, y, menos u de x, y, sobre delta x, más y veces, y aquí quedaría entonces b de x más delta x, y, menos b de x, y, ¿de acuerdo? Sobre delta x. Entonces, ese es el primer paso. Ahora hacemos tender delta x a 0. Bueno, muy bien, aquí tenemos ya algo, entonces, pues simplemente no podemos aquí reemplazar por 0, porque aquí quedaría, miren, es lo mismo que ocurre en una función de variable real. Aquí quedaría u de xy menos u de xy, quedaría 0 sobre 0, lo mismo aquí. Pero ustedes lo reconocen, esto ya lo hemos hecho. Este límite cuando delta x tiende a 0, pues no es otra cosa, como ya está fijo, que la derivada parcial de u con respecto a x. ¿De acuerdo? Esta sería la derivada parcial de b con respecto a x. Entonces, al hacer, nos queda f' de z0 en caso de existir, así llamamos al límite, sería la derivada de u con respecto a x en ese punto z0, pues en el punto xy más y veces la derivada parcial de b con respecto a x. Muy bien. Ahora vamos a tomar en la figura, vamos a seguir el otro camino, ¿cierto? Entonces, podemos aquí hicimos, entonces, miren, hicimos delta y, primero tender a 0 y luego delta x tiende a 0, que, o sea, nos fuimos por el camino azul, mostramos aquí arriba. Este sería el camino azul. Ahora vamos a irnos por el camino verde. Es decir, ahora en esta segunda instancia vamos a hacer delta x tender a 0 primero y luego delta y tender a 0. Muy bien, entonces volvamos aquí a esta primera expresión. ¿Qué pasa en esta cuando ahora delta x tiende a 0? O sea, olvídense de estas marcas. ¿Qué pasa cuando delta x tiende a 0? Pues cuando delta x tiende a 0, pues entonces nos queda este límite, cuando x tiende a 0 de esta expresión, que no va a copiar otra vez, sería u, pues x más 0, y aquí queda y más delta y, menos u de xy, sobre, entonces hacemos delta x tender a 0, queda aquí y delta y. Aquí queda y veces. Entonces queda b de x, delta x tiende a 0, entonces nos queda simplemente y más delta y menos b de xy dividido por, pues aquí hacemos delta x es el que tiende a 0, entonces queda y delta y. Vemos que y e y se cancela y nos queda lo siguiente. Entonces nos queda, esto lo podemos escribir entonces de la siguiente manera. Esto lo podemos escribir como, miren, aquí tenemos 1 sobre i. 1 sobre i de una vez calculémoslo. ¿Cuál es el inverso de i? 1 sobre i es menos i, ¿cierto? Porque menos i multiplicado por i da 1. Da menos 1 que es 1. Entonces quedaría este 1 sobre i, lo podemos escribir como menos i. Y después queda, vamos a tomar ahora el límite, bueno, escribámoslo si quiere primero, aunque por claridad creo yo que puede quedar mejor volver a repetir este pedacito. Queda u de xy, aquí queda delta y aquí queda más. Miren que empiezo a jugar la parte,
el papel de la parte compleja, ya, la u y no la b. Al tomar este límite, cuando primero se toma delta x, cuando tiende a 0 delta x y luego delta y tiende a 0. Entonces aquí quedaría simplemente b de xy más delta y menos b de xy sobre delta y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos queda? Entonces nos queda lo siguiente, organicémoslo. Nos queda esta parte real, b de x y más delta y menos b de xy sobre delta y aquí quedaría menos y, o sea, menos, pongámoslo aquí, sería menos y veces u de xy más delta y menos u de xy sobre delta y. ¿Qué nos falta? Finalmente nos falta tomar el límite cuando delta y tiende a 0. Entonces, cuando delta y tiende a 0, lo que vemos aquí es la derivada parcial de b con respecto a y. Y lo que queda aquí es menos y veces, y esta sería la derivada de u con respecto a y. Entonces, en conclusión, vamos a tener lo siguiente. La derivada en z0, si existe, va a ser calculada de una manera, nos dio du de x, la derivada parcial de u con respecto a x, más y veces la derivada parcial de b con respecto a x. Y calculada de otra manera, el segundo límite nos dio la derivada de b con respecto a y, menos y veces la derivada de u con respecto a y. Obviamente, si existe esta derivada, es porque si existe este límite, entonces estos dos términos o estos dos números complejos tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Entonces la conclusión de aquí sacamos que pues la parte real de u de x debe ser igual a db de y por otro lado db de x debe ser igual a menos de u de y. Entonces estas dos ecuaciones son conocidas como las ecuaciones de Cauchy-Riemann, en honor pues, a Cauchy, que fue un matemático francés del siglo XIX, y Bernard Riemann, que fue uno de los grandes matemáticos alemanes de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, la conclusión, para resumir, es que cuando una función es diferenciable, entonces se debe cumplir, sus partes reales y complejas deben cumplir este par de ecuaciones conocidas como ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ahora resulta que lo recíproco también es cierto. Cuando estas derivadas parciales existen, entonces este sería el teorema 844. Aquí lo proyectamos cuando las derivadas parciales de u de x, de u de y, de b de x y de b de y son continuas, existen y son continuas en u. Entonces, y si además se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces la derivada de la función existe. Entonces, para nosotros, dejando de lado los detalles matemáticos, sería una función de variable compleja va a tener derivada para la mayoría de las funciones que vamos a trabajar si y solo si este par de ecuaciones se cumplen. Eso va a ocurrir, pues entonces recordemos que la función está definida en un cierto dominio y también pues entonces tiene unas condiciones de continuidad para las derivadas parciales que las vamos a asumir como ciertas en todo caso. Entonces con esto llegamos al final de la clase 9.5. En la clase 9.6 entonces vamos a hacer algunos ejemplos de cómo usar las ecuaciones de Cauchy-Riemann y cómo desarrollar algunas fórmulas muy parecidas a las fórmulas que se obtienen para funciones de variable real para derivar funciones de variable compleja. Entonces los invito a que continúen viendo la clase 9.6. Muchas gracias por su atención.